Bien, tengo miedo a nuevas situaciones en mi vida y me da mucho miedo enfrentar cosas nuevas. Bien, entonces, lo primero que quiero que entiendas es que el miedo es una emoción que permite la supervivencia en el ser humano y que es absolutamente necesaria. Todos necesitamos tener miedo. ¿Por qué? Porque si tú no sintieras miedo, entonces tú pasarías una avenida o una calle muy concurrida de carros sin mirar para los lados. Si tú no sintieras miedo, entonces tú te lanzarías al río con corriente. Si tú no sintieras miedo, vas y matas a otra persona y no te importarían las consecuencias de eso. Entonces es absolutamente necesario el miedo porque nos permite la supervivencia. Ahora, ¿cuándo debemos trabajar en el miedo? Cuando nos paraliza para lograr objetivos en nuestra vida. Ahora, quiero que identifiques realmente a qué es a lo que tienes miedo. Vámonos más específico. ¿Qué es miedo? ¿Qué es esa nueva situación a la que le tienes miedo? ¿Cierto? Ahora, ¿por qué? Hay una pregunta que yo me hago mucho porque yo también siento miedo y es, ¿qué es lo peor que me puede pasar? Si hago esto, ¿qué es lo peor, lo peor, lo peor que me puede pasar? ¿Cierto? Ahí te la puse en duda. Ante el miedo de una situación, de un nuevo reto, es qué es lo peor que me puede pasar. Y, ¿sí? Si, a ver, supongamos, eh, hace poco dicté una conferencia con un panel de conferencistas de muy alto nivel en otro país, me estaban esperando, yo era la conferencista internacional, bueno, en fin, tenían muchas expectativas y claro, aparecen los pensamientos de, ¿y si me equivoco? ¿Y si fallo? ¿Y si no les gusta? ¿Cierto? El miedo. El miedo no es un pensamiento, el miedo es una emoción, ¿cierto? Que recordemos que un pensamiento es lo que produce un sentimiento, una emoción y eso una acción. Entonces, el miedo proviene de un cúmulo de pensamientos negativos. ¿Listo? Entonces, tienes que identificar realmente cuál es el pensamiento que te está produciendo el miedo, esa situación específica, ¿listo? Porque no todo te produce miedo. Ahora, ahí lo pusimos en duda, traemos a un principio de realidad. Si he podido hacer otras cosas en mi vida, ¿por qué no voy a poder hacer esta? Entonces yo pensaba en el ejemplo que les puse ahorita de la conferencia. Si yo he sido capaz de enfrentarme a auditorios de 5,000 personas, ¿por qué no voy a ser capaz de hacer esto? Si llevo dictando conferencias tantos años en mi vida, ¿por qué esta no voy a ser capaz? O sea, si ya lo he hecho antes, ¿por qué esto nuevo no lo voy a ser, no voy a ser capaz de hacerlo? Entonces es un tema de autoconfianza, ¿sí? Que de pronto ahí es donde tenemos que trabajar. Me bajo de la generalización y la exageración, identificando que no le tengo miedo a todo, que he sido capaz de hacer otras cosas. Y ahí es donde vamos a hacer la lista para traer al principio 80-20. Los logros que he tenido en mi vida, las cosas nuevas que he podido enfrentar y que en las que he sido capaz. Por ejemplo, fuiste capaz de graduarte de la guardería, fuiste capaz de caminar, y eso era nuevo para ti. Fuiste capaz de montar en bicicleta y eso era nuevo para ti. Fuiste capaz de graduarte del colegio, de bachillerato y eso era nuevo para ti. Fuiste capaz de graduarte de la universidad, si es que te graduaste, y eso era nuevo para ti. Fuiste capaz de tener un hijo y eso era nuevo para ti. Fuiste capaz, o sea, todas aquellas cosas a las que te has enfrentado que han sido nuevas para ti, ¿sí? Que generalmente es todo, y y dejas de centrarte en esto nuevo. Ahora, ahí lo pusimos en duda, lo traímos a un principio de realidad, nos centramos aquí, 80, ¿cierto? Y eliminamos estas. Ahí sí las eliminamos, porque si he sido capaz de hacer esto otro, esto porque no voy a ser capaz de hacerlo. ¿Listo? Eso hace que el pensamiento se centre más en el positivo y no genere un sentimiento de miedo, sino un sentimiento de seguridad. Identifica si lo que realmente sientes es miedo o será expectativa o será gran responsabilidad. Eso te permite concentrarte muchísimo más en lo que estás haciendo para ejecutar una buena tarea. Recuerda sonreír el día de hoy. Espero que estos ejemplos te hayan servido. Si tienes algún otro pensamiento negativo que no has sido capaz de desestructurar, cuéntamelo. Y aquí te seguiré montando videitos con respecto a esta información. Y me encantaría que me contaras si esto te funciona
Recuerda que hay que seguirlo repitiendo y repitiendo y repitiendo, ¿cierto? Ponerlo en duda, traerlo a un principio de realidad, eliminar generalización y exageración, principio 80-20. Creo que nos queda supremamente claro. Muchísimas gracias y te amo con todo mi corazón.